invasores japoneses, mientras en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos están tomando Berlín a colocar a bandera comunista en la plaza central de Berlín. Entonces, ese actor es muy feo, tiene aspecto muy maloso, por eso es elegido para interpretar papel villano. Entonces, la obra presentada se llama La mujer de pelo blanco. En esa época, nuestro gran líder Mao Zedong, que era jefe del Partido Comunista China, entonces, para que ampliar la fuerza militar, tiene muchos pueblos, gente, campesinados, proletariados, para que tenga esa fuerza concentrada, confronta a los batallas con los japoneses. Entonces, el teatro, la ópera, danza han sido una arma literaria y el arte fuerte para motivar el pueblo. Entonces, la obra La mujer de pelo blanco cuenta una historia de un pobre campesino, un agricultor arrendado. Toma dinero prestado de un terrateniente, se llama Huang Shizhen. Es interpretado por nuestro actor famoso. La historia, que es debido a la mala cosecha, ese pobre campesino no pudo tener préstamo, entonces el malvado terrateniente obligó a este campesino que le vendiera la hija, como contraer. Entonces, desesperado el padre, que se suicidó. Está muy entrecortada la señal, no se entiende casi nada. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. Hola. Gabriel me dice, ¿me oyen o no? Sí, maestra, se oye perfecto. Ok. Acá se oye muy entrecortado. Aquí se oye perfecto. Es posible señal de ustedes. Gracias. Continúo. Entonces, el pobre padre se suicida. ¿Y su hija qué pasa? Fue llevada a la casa de terrateniente Juan. Y ha sido violada por el señor Juan. ¿Y qué pasa con la señorita? La Ciar, la hija pobre de el vecino, huyó a las montañas y con el tiempo se transformó en una mujer con pelo totalmente blanco. Y todo el mundo asustaba que en la montaña anda una alma perdida, y hasta que cuando llega el ejército rojo la rescatan y ella vuelve a confrontar frente a terrateniente. Esa es la historia del drama. Entonces, lo que pasa con ese actor, es tan buen actor, interpretan tan, digamos, con la crueldad, con la malicia, avaricia, violencia, todo, que causa gran furor de público. Hasta que ha sucedido varias veces, levanta su fusil y le apunta, casi le acaban con el tiro. Entonces, el actor está feliz. Sale de la presentación, encuentro con un director de teatro recién regresado de Europa. Entonces se le felicitó, pero dicen que, ¿sabes qué? Tú eres muy mal actor. El actor famoso pregunta, ¿cómo así? Yo interpreté bien, emocional todo el público, odia a todo el mundo, odia a este terrateniente, casi me mata. Así que, claro, a ti falta el distanciamiento para que pública no solamente odian a los terratenientes, para que sabe por qué odian. Pero nuestro actor quedó destrozado porque no saben qué va a hacer. Esta anécdota después han sido interpretado por diferentes formas.
Pero aquí señala que distanciamiento es un recurso más de director que actor. El pobre actor tiene que meter su cuerpo dentro del personaje para seducir público, para que el público está pasando. Y después, claro, gracias al director, crear un dispositivo, se llama el distanciamiento, para que el público entiende que el actor está actuando. El personaje es un actor. Esa es la primera anécdota, en 1945. Segunda anécdota es en 1986, casi 3 años antes del gran suceso de masacre de Tiananmen. Yo estaba en la Academia de Drama en un encuentro organizada por Partido Comunista Juvenil de China, de Academia de Teatro, realiza fiesta para celebrar el Día de Juventud de China. Entonces, cada curso tiene que presentar un número, una presentación de facultad de dirección, de facultad de actuación, etcétera, hasta los escenógrafos y facultad de dramaturgos. Un grupo superior a nosotros presentaron una muy buena escena llamada, esa obra muy interesante, se llama El Destacamento Rojo de Mujeres. Si recientemente ustedes ven la presentación en el Teatro Metropolitan, presentaron una ópera muy interesante, se llama Nixon en China, una ópera. Entonces, eso es crearon una ópera sobre los hechos reales en 1972, cuando Nixon visita Pekín. En esta visita presentaron una obra. Eso se llama El Destacamento Rojo de Mujeres. Es una historia de década 1930. Una sirvienta no puede soportar de acoso malvado tierrateniente y finalmente logrará escapar a densos bosques después mucho de escapar. En el bosque ella encuentra con el jefe del Partido Comunista de región, quien le enseñará el camino hacia territorio controlado por el Ejército Rojo. Entonces la sirvienta se unió con el ejército y finalmente convirtió el comandante de la compañía de nuevo ejército de mujeres. Ese es un hecho histórico. Entonces, en la ópera sí puede presenciar la ópera Dixon en China. Allí hay un segundo acto. Todo es paralelamente, es mostrando todo ese episodio de que cómo es la criada, ha sido torturada, finalmente ella escapa de prisión, rescatada por los soldados rojos, le entrega comida, ropa, dirigen el camino hacia la libertad. Entonces, los chicos de Facultad de Dirección, mayor que nosotros, hicieron esa escena. Como esos dos soldados encontraron a la chica, le dieron comida, ropa y guiaron hacia la libertad. Pero después dieron comida y el jefe de partido, el actor, sacan 2 talones de comida de cafetería central de la Academia de Drama Central. Dice, chica, vaya temprano, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a la cafetería central, te va a dar muy buenos, no buñuelos, ¿cómo se llama esa? Puede decir buñuelos, pero no te vaya a la ventanilla primero, porque allí está alguien que no te va a dar suficiente comida. Y también, por favor, no lleguen tarde, porque te cierran la ventana.
Entonces, claro, después de esa presentación, todo el mundo totea la risa. Saben qué está hablando. El día siguiente, cuando el director de esta escena llega al restaurante, precisamente pareció el gran cocinero. Entonces preguntó, ¿cómo así? ¿No te gustan los buñuelos? Parece que es muy pequeño, ¿no? Y cerró la ventana frente a la cara a este director. Eso fue en cafeterías de la Academia Drama Central. Entonces, funcionó. El distanciamiento, la crítica social. En obra de teatro, a criticar la actualidad. A un mal manejo de restaurante en la academia, porque antes no puede ser, porque es dominado por Partido Comunista, todo es perfecto, pero precisamente en el año 86 ya comienza ese germen de democracia, de la crítica hacia el Estado. Eso fue maravilloso. Precisamente esos compañeros, ellos fueron líderes, guerreros en la plaza de Tiananmen. Frontaron las tropas y los, digamos, cientos de tanques que aplastaba la plaza ante los estudiantes protestantes protesta que está solicitando la libertad y la democracia para una China nueva después de la apertura económica. Apertura económica. Eso fue en 1986. Otra anécdota es 1987, ya en Unión Soviética. Es la primera presentación de nuestro curso, como una bienvenida de primíparos. Entonces, para esa presentación, es una presentación adicional en la academia teatral, porque para mostrar a lo mejor, lo que sabe hacer cada grupo. Claro, como en el sistema de educación de Kitis, la facultad de dirección, cada grupo tiene mitad actores, 15 personas y 10 directores. Entonces, entre los directores quiere dirigir una presentación, es casi imposible. Entonces, finalmente, cogimos la gran idea de una alumna, venía de Lituania, que ella fue muy buena alumna de Nekrošius, porque todos los directores, estudiantes que venían a estudiar, ellos ya hacían teatro antes. Entonces, ella propuso eso. Entonces, en día de presentación, 4 estudiantes de actuación, vestida igual exactamente profesores de dirección y actuación, los 4, viejito, principal, la mujer gorda y hombre inteligente, los 4, sentados, con pose exactamente como los profesores. Y frente a esos 4 profesores, un gran tronco. Entonces, los profesores, como hacía evaluación en la clase, ¿tú qué sabes de teatro? Dime, ¿qué entiende de esto? ¿Qué entiende aquello? Entonces, invitaron una clase maravillosa, como hacían los profesores. De pronto, un hilo invisible, ¡pa!, jala y cae tronco. Y todos nosotros, del mismo curso, vestida igual, pues camisa blanca, falda o pantalón negro, entramos marchando y cantando, diciendo, saludos, juramos a Stanislavski. Vamos a aprender sucesos, acción y circunstancias dadas. Shakespeare, Molière nos acompañe y que nunca nos abandone Brecht. Juramos a Stanislavski. Así seré nuevo primíparos de Kitis. Eso fue el distanciamiento. Entonces, eso fue muy interesante para mí, impactante, que, digamos, ese recurso, dirección de distanciamiento ya es muy utilizado, digamos, en el ambiente teatral, en los colegios donde hace mucho teatro. Eso quiere decir con esa
tres anécdotas de diferentes momentos históricos. A ver, esa influencia que hay en las técnicas de distanciamiento de Brecht. Y también, como con un poquito de nostalgia, recordar a 1987, porque ya es casi 2-3 años acerca de la derrupción, rompimiento total de Unión Soviética. Porque antes venía estudiantes de Litva, Latvia, de Kazajstán, diferentes lugares ahora son rusos. Entonces, la teatralidad, creo que teatro, el arte, cada día está confrontando una influencia feroz político. Ojalá que no suceda esto. Y si tiempo me permite, quisiera contar poco por qué ese título, Stanislavski, Brecht, Mélenchon. Mélenchon es un actor muy famoso, uno de los famosos de actores que solamente entran papeles femeninos. Su amplua es como amplua que maneja teatro siglo de oro español. Entonces es un amplua. Entonces toda la vida él interpretaba papel de mujeres, de femeninos. Entonces, él ha sido invitado en 1935 en Moscú. Y precisamente por un milagro que será, los tres encontraron el mismo lugar. Porque Mélenchon interpretando en el escenario y abajo está Stanislavski y por ahí está Brecht. Entonces, después de esa presentación, el año siguiente, Brecht escribió sobre la estética, arte, ópera china y este efecto distanciamiento. Pero también interesante, Brecht, no sé si queda un shock o queda algo que él estaba buscando, porque decía, mostrar doblemente. Los chinos no solo muestran el comportamiento de los hombres, sino también el de los actores. Muestran cómo los actores interpretan a su manera los gestos de los hombres, pues los actores traducen el lenguaje cotidiano a su propio lenguaje. Si observamos a un actor chino, veremos no menos de 3 personas al mismo tiempo. Uno que muestra y 2 que son mostrados. Muy interesante esta apreciación después la presentación de Mélenchon. Y curiosamente, en el mismo año, Stanislavski está montando un Otelo en el Teatro Arte de Moscú. Precisamente, él está creando esa sensación, gran escenografía de Venecia, para que buscar última tecnología, mejores las ruedas para crear a canoa, pues llegar lejos, dando la orilla donde estaba Desdémona. Entonces, con una exigencia impecable de artista, quieren crear ese efecto. Claro, ojo, en 1935, eso ya es después la Revolución Roja. Entonces, en esta época, el teatro es para todos, no solamente para burgueses, para los proletariados, campesinos y obreros. Por eso, pero no solamente un teatro es para pueblo popular, pero de todas maneras hay que exigir la estética artística. Curiosamente, ¿qué presentó Mélenchon? Mélenchon presentó una señorita subió a un barco para cruzar un río. Para cruzar el río no usó nada barco ni nada, solamente una canalete, ¿cierto? Se llama madera para empujar el agua. Solamente con esto y con la plasticidad de los actores mostraron claramente que están en agua imaginaria. Entonces, eso es la diferencia, ese extremo
entre Stanislavski y Malenfant, o digamos en el teatro ópera china, que es una, digamos, conversión teatral totalmente diferente. Y siempre Brecht han sido muy admirado por los chinos. ¿Por qué? Él no fue comunista, pero han sido perseguidos por los fascistas. Por eso los chinos consideran que es un gran aliado. También Brecht es un gran admirador a Mao. En sus textos ha escrito sobre el gran elogio a un tesis filosófico de Mao sobre las contradicciones. También hay otras creaciones sobre Lao Tzu y muy evidentemente el alma doble de Sichuan. Entonces los chinos aprecian mucho. Y en 1959, para celebrar 10 años fundados de la República Popular, la obra de Brecht han sido invitados para estrenar en China. Era Madre Coraje y sus hijos. Pero con los registros o memoria de director que en tal época hizo el montaje, parece que no han sido muy bien recibidos, porque todavía los chinos no entienden ese lenguaje. Pero sucesivamente, en 1975, volvió a montar a Galileo, pero los directores ya aprendieron que no puede montar la obra con instrucción de Brecht. Tienen que apropiar lenguaje de propio teatro a la obra de Brecht. Entonces, y así la obra ha sido mucho mejor aceptada. Y hay otros, digamos, experiencia fallida, precisamente sucede en Sichuan, donde vienen las buenas almas de Sichuan. Y en Sichuan ellos tienen ópera de Sichuan, es riquísimo, es igual como ópera Pekín. Tienen vestuarios suntuosos, la plasticidad, el canto, magnífico. Pero como tratan de hacer una obra brechtiana, entonces quitaron color de vestuario, pusieron vestuario más pobre de pueblo. Entonces cambiaron muchos cantos por recitales. Entonces el público queda muy, digamos, sorprendida de que, ¿qué es esto? No puede aceptar una buena alma de Sichuan que no tiene ni pizca sensación de sichuanés. Eso creo, pues, ya mis recuerdos o unas anécdotas relacionadas con las obras de Brecht. Sobre los montajes en Universidad Valle con Brecht, para mí es muy interesante el proceso. Quizá los jóvenes en su época es muy difícil entender a propósito de director, pero realmente en el año 2002 hicimos la visión de Simon Marchand, y además precisamente quiero que los chicos jóvenes de hoy lean la obra. Es buena. Como digo, la obra no es tan buena, pero la obra tiene un espacio tan amplio para tu fantasía y para tu creación. ¿Por qué? Realmente tiene una doble estructura, porque está juntando dos líneas históricas comparativas, para que usted está muy evidente en la visión de Simone Marchand. Ella imagina que ella es Juana de Arco. Entonces, claro, inmediatamente usted puede revisar inmediatamente los representantes de gobierno. Vichy ya es, digamos, conde Bedford, etcétera, y el juez que juzga a Juana es Cochon, pero en la realidad de Juana, Simón, alcalde de pueblo. Entonces, y esto semeja mucho a las
digamos, últimas telenovelas, hay una especie de telenovela de que el personaje de presente cae en el pasado, cae otros siglos antes, cae en la dinastía anteriores, comienza a interpretar a un personaje y, claro, como es con la mentalidad moderno, sabe todo lo que va. Entonces, es una relectura histórica y es teatro épico. Es muy interesante. Recomiendo mucho para leer La visión de Simón Marshall. Y otra motivación para montar la obra, creo que también es una nostalgia de después de 2000, de Mínoco, hicimos la obra de Juana de Arco en la hoguera de Honegger. Entonces, con orquesta sinfónica dirigida por el maestro Manolov, con coro infantil, coro mujeres, hombres, mejor dicho. Entonces, allí esa como lenguaje teatral, operática, llega a confrontar una obra de Brecht sobre Juana de Arco. Es maravilloso. Por eso me parece que esa obra, Brecht es un gran dramaturgo, él entrega un espacio libre, amplio a los actores para que crean, juegan. Entonces, precisamente porque llegan como dramaturgo, te pone el texto para crear el distanciamiento, pero para que tú puedas vivir durante Segunda Guerra Mundial y en época de Juana de Arco, como Carlos VII, como Cochon, como Conde de Beaufort, maravilloso. Entonces, me parece que es, recordamos, celebramos, Brecht precisamente promovemos a los chicos que disfrutan esa gran herencia que quedan, que dejan el gran dramaturgo. Y la experiencia con ópera de 3 centavos de 2003, precisamente tuvimos ambición de crear el teatro musical. Pero, lástima, no tuvimos la partitura, por eso hicieron chicos a capela, por puro oído, en la música en cassette. Cantaron todas las canciones y que la profesora Claudia Vélez nos acompañó a entonar el ritmo de las canciones. Hicieron una experiencia maravillosa. Yo creo que Diego Robledo, por eso me parece que entonaron esa capacidad de Pichon tan recursivo, introvertido, el líder. Por eso él tiene su propio teatro, su estilo magnífico. Yo creo que viene también de esos momentos. Y también, claro, hay que felicitar a Caicedo, que hizo Tigre Brown. Es muy interesante hoy día, creo que es una persona muy importante, ¿no? Tanto en televisión, música. Entonces yo siento que con Brecht puede aprender a jugar, porque hay un espacio libre para creación. Pero Brecht es dramaturgo, teórico, activista, pero en su técnico actoral no sirve mucho para educar a, digamos, actores desde primera. No es un sistema. Entonces, a eso yo quiero decir, el sistema Stanislavski es mucho más adecuado, efectivo y científicamente comprobado para la preparación actoral. Por lo tanto, no solamente piensan que el sistema Stanislavski es Stanislavski solo, no. Porque de Stanislavski viene digamos, allí está propuesta para Meyerhold, para Vakhtangov, para Mikhail Chekhov. Y después, poco a poco, viene una escuela grande, gigante de los directores rusos. Lyubimov, que ustedes vieron sus obras de hermanos Karamazov, Ibero, ¿cierto? También Tuminas, que actualmente es director famoso
que ahora es director de teatro Wachtanghof, él trajo maravilloso El Inspector a Ibero y actualmente tiene una obra Eugenia Oniegue, maravilloso, una obra poética en el escenario moscovita. También Nicrosos, digamos, trajo Perishmano y Cuadrado en Ibero, también con Nicrosos también trajo Tres Hermanas en el teatro, en Camerina Carmen, me acuerdo. Fue maravilloso. Todo esto es herencia del sistema Stanislavski, no solamente un método, o sea, los principios, conceptos, preparación para los actores, también para los directores. Eso es mis pensamientos sobre, reflexión sobre Brecht, Stanislavski y Meyer y Melanchthon. Ahora, en cuestionario hay otra pregunta. Si es muy vigente, importante, digamos, el teatro brechtiano, ese pensamiento para el teatro en sí. Yo siento que sí, pero siento hay un gran peligro de que sigan considerando que teatro es un entretenimiento. Porque leyendo las evaluaciones de los jurados a las obras para Festival Internacional de Teatro de Cali. Entonces, sobre un teatro poético, precisamente dijeron, en cuanto al texto, al ser en verso, se produce una dificultad mayor para que el espectador mantenga su atención. Me parece que espíritu hoy día, a búsqueda artística, hay que ser más amplia. Precisamente hay que entender en teatro poético, teatro épico, tienen su característica específica. Entonces, ¿alguna protesta? Entonces, bueno, eso es mis pensamientos sobre que teatro no puede solamente ser un entretenimiento, hay que ser, tiene otras funciones. Y también hablando sobre rompimiento de cuarto pared. En este momento, yo estoy hablando en un cuarto pared, pero ese efecto parece que llega a cada persona. Pero, ¿qué es esa nueva cuarto pared? O ese nuevo ojo que tú estás mirando. Y frente a este ojo tenemos que crear una nueva tendencia o nueva estética teatral en ese tiempo de confinamiento o en el nuevo tiempo digital. Eso se queda y tenemos que convivir con eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, profesora Amá. Muy interesantes y amenas sus experiencias y sus anécdotas. Bueno, tenemos que decir que hemos llegado al final de las intervenciones. Si de parte del público hay inquietudes, hay comentarios, preguntas, lo pueden hacer en este momento mientras usted levanta la mano. Yo voy a decir que habíamos querido tener también la presencia de Eduardo Emil, quien fue el director de un montaje muy lindo en la Escuela de Teatro que se llamó El alma buena de Sichuan, justamente, del que hablaba la profesora Ma, y el profesor Guillermo Piedrahita, quien montó La Boda. Bueno, pero será para otra ocasión. Como ustedes pueden ver, digamos, sobre Brecht hay muchas cosas que decir todavía y daría para eventos mucho más largos o de más sesiones que el que... Muchísimas gracias por la participación a todos los profesores y estamos pendientes de quiénes... ¿Por qué dices que Brecht no es un referente para la técnica actoral, para la maestra Ma? Una pregunta. Ok, puede leer los libros de Brecht, tiene cierta
ejercicios, improvisaciones, juegos para montar la obra, ejercicio, pero no es una, digamos, con todos elementos organizados, poco a poco, digamos, desarrollado, tiene una coherencia entre sí, no solamente entrenamiento actoral, después vincular con escenas, finalmente con autores, con obras, por eso es mucho más complejo el sistema Stanislavski, a Brecht no tanto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? O si alguno de los maestros que intervinieron quiere referirse a este tema. Claudia Thun, desde Argentina, dice excelente exposiciones, felices por la invitación. Desde Argentina, un cálido saludo. Muchas gracias. Edgar Barrera cuenta una anécdota de Enrique Buenaventura, luego de una función en Europa, un aporte. Un personaje de España le dice luego de finalizar la obra acerca de Enrique Buenaventura, ¿usted es el director de la obra, Enrique? Sí. Personaje, casi me vomito, Enrique, es la primera vez que casi hago vomitar a un cerdo. Buenas noches, maestro, ¿cómo está usted? ¿Bien? Pues nada, yo quisiera hacer una pregunta para de pronto cualquiera de los maestros que me quisiera responder. Dentro del desarrollo dramatúrgico que tiene Bertolt Brecht, yo tengo entendido que tiene obras cortas, o dramaturgias que son cortas, no solamente aquellas obras largas como la Alma Buena de Szechuan, sino que tiene obras cortas como El Exorcismo, La Biblia o El Elefantito. Un poco esas dramaturgias cortas, ¿en qué periodo o en qué forma o en qué modo de expresión entran dentro de este gran proceso que es Bertolt Brecht? ¿Algún maestro que quiere contestar esta pregunta? Bueno, diría que, digamos, dentro de las propuestas dramatúrgicas de Bertolt Brecht, digamos, se distinguen las tres primeras obras de alrededor de los años 20, que son las que tienen que ver con la parte, digamos, o la concepción expresionista de Bertolt Brecht. Y posteriormente, digamos, hay una una relación muy profunda, Piscator y Brecht asume las posiciones de Piscator. Piscator, como ustedes saben, es la primera persona en el mundo que ya plantea unas concepciones teatrales desde el punto de vista del marxismo y entonces un poco Brecht bebe en estas fuentes de Piscator y toda su literatura dramática comienza a tener este sello tan importante. El otro aspecto importante de Brecht y que tiene que ver seguramente con técnicas de distanciamiento es que él, hablando de su relación conflictiva, crítica con su entorno, digamos, fascista, el ascenso del fascismo, él tuvo la idea genial de trasladar los acontecimientos a países muy lejanos o a tiempos remotos, un poco para producir ese efecto de distanciamiento y crítica en el público. Es decir, vamos a hablar del tema del círculo de tiza caucasiano en un sitio y en una época y con un contexto cultural muy distinto. Nosotros estamos hablando de la aplicación de la justicia en este país concreto en el que estamos, o trasladarse a los años 20, a Chicago, o bueno, en fin, o a la China, en la Armada de Sichuan, y de todas maneras era, digamos, un mecanismo de poder desde la dramaturgia producir estos elementos de distancia.
Bueno, y claro, ahí existen una serie de obras cortas. Yo creo que las más conocidas y las más montadas en el mundo entero ha sido El terror y miseria del Tercer Reich, que es justamente el montaje que acabó de hacer Olga Lucía con la Universidad del Atlántico, y fue una muy montada en el teatro colombiano. No había festival de teatro o muestra regional de teatro donde no hubiera una o varias obras de Bertolt Brecht, de terror y miseria del Tercer Reich. De tal manera que digamos, este es como el panorama de la dramaturgia de Brecht, pero realmente pues las grandes obras, bueno, perdón, habría otra, que decir de otras, y es las adaptaciones que él hace de textos clásicos. Entre ellos está pues versiones de Antígona, está versiones de Shakespeare, y son obras supremamente interesantes. Yo creo que es una dramaturgia muy... Hola Gabriel, ¿cómo estás? Con Armando. ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Me oyes, Gabriel? Sí, cómo no. ¿Cómo te va? Hola Armando. Mira, yo quería, pues, porque es de mi interés el tema, y aprovechando, pues, más de lo anecdótico que la profesora Ma cuenta acerca del actor Meilan Fan, pues para mí es muy importante establecer esta relación que tuvieron todos estos reformadores de las vanguardias teatrales europeas del siglo XX con Oriente. Pero, pues, Brecht específicamente, para la fuente de los postulados, pues, para él fue relevante Meilan Fan, acudiendo a esa presentación que vio en 1935 que la profesora hizo referencia. Yo quisiera preguntarle, porque es que la influencia de esta cultura, sobre todo la de Meilan Fan, en Brecht es notable, y se incorporó pues no solo en la dramaturgia y en la interpretación, sino en la construcción espacial, pues eso de la austeridad de la escena, en la iluminación, en la insinuación de los accesorios. ¿Qué nos puede decir la profesora más al respecto? Que me interesa mucho porque es su cultura. Precisamente quiero decirle que Brecht entendió y no entendió la cosa. Lo que pasa es que Meilan Fan, él solamente es actor de un solo amplua, porque amplua femenina generalmente tiene más fuerte en su técnica de recital, canto, baile, pantomima muy sutil. Entonces, para complementar la técnica o la belleza de la ópera china, creo que hay otros amplua, por ejemplo, galán, guerrero, anciano, cómico y dama joven, guerrera, porque eso sí construyen un abanico colorido de este arte. A Brecht le impactó la estilización y, digamos, los códigos, porque cualquier movimiento, gesto, desplazamiento, la mirada ya convierte en algo. Entonces, es una estética, digamos, de percepción estética, objeto de percepción estética para el pueblo, para el público. Precisamente en China, costumbre tal es que los chinos repiten mucho a la misma obra con el mismo actor, porque ama a ese actor, porque admira su arte. Entonces, eso es diferente porque ellos quieren entrar a esa pura presentación artística, plasticidad y abstracta, porque ópera china es música y dibujo, movimiento. Y me parece que Brecht entiende esto perfectamente, pero hay una cosa que Brecht no entiende. Precisamente todas las obras de ópera china
ópera china realmente viene del pueblo, pero realmente es ese arte de cortesanos, de los emperadores, porque todo, la dramaturgia, los héroes principales de la obra son guerreros, cortesanos, que sacrifican su vida por la ideología, pues estilo, digamos, un teatro de corte por el contenido, pero su forma no solamente trae lo colorido de pueblo, también tiene su espectacularidad que trae los símbolos imperial. Por ejemplo, mencionó Douglas sobre las banderas de general. Entonces, toda esa bandera, cada bandera significa miles de personas, es un ejército, eso es un símbolo. Precisamente con eso es una riqueza impresionante. Yo me acuerdo que en 2015, en el encuentro de ATEC, una escenógrafa, Bien Vendron, ya hizo la charla, demostró sus diseños relacionados con la característica de la cultura y civilización china y con las imágenes de tradición de ópera china. Entonces es una riqueza maravillosa para nutrir esa fantasía, esa visión de artistas. No sé si responde tu pregunta. Sí, muchas gracias, maestra. Sí. Bueno, muchísimas gracias, profesora Ma. Hay dos intervenciones, Juanca Martínez y Jorge Herrera, a quien les agradecemos por su presencia y su interés en la charla. Entonces, por favor, Juanca Martínez, formula tu pregunta. Bueno, muy buenas noches, maestro, y buenas noches para todos. Pues me gustaría hacer como un par de temas que logré como hilar o que traté de hilar a lo largo de las intervenciones de los invitados. Y tiene que ver, pues, básicamente con una pregunta que me cuestiona, y es, este teatro, su influencia que ha tenido, pues, en América, y un poco escuchando, pues, a la profesora Massenhorn, pues, me disculpa la pronunciación, se puede catalogar un teatro que está dentro de todo lo que es la crítica al sistema capitalista, en la medida, pues digamos que pues, se ha venido hablando de pues, ciertas influencias marxistas, de un poco también, lo miramos desde el teatro contemporáneo colombiano, de esa como ciencia que empiezan a tener los obreros hacia finales de los años 50, 60 y 70, también esa respuesta del mismo está en medio de la Segunda Guerra Mundial. De pronto también se puede mirar como esa crítica. Entonces me gustaría, como si alguno de los maestros me podría como, pues, comentar si la apreciación es correcta o es incorrecta. También un poco, pues, lo que nos hablaban acerca del pensamiento decolonial, ¿sí? Que creo que está detrás ahí toda esa crítica, pues, a lo que va a ser el capitalismo. Lo que comentaba también el profesor, discúlpenme que yo lo anoté por aquí, Douglas, ¿sí? Acerca de que el pensamiento brechtiano pues tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico y mirar cómo ese pensamiento crítico se asocia con ese extrañamiento y de pronto pues con una posición política. La pregunta es si Brecht hubiera sido posible también, o sea, sería una segunda pregunta, Brecht hubiera sido posible si no estuviera el capitalismo mediando por ahí. Y pues qué pena con ustedes, lo largo, profe, muchísimas gracias, maestro, perdón, y pues a los maestros que nos dieron las exposiciones también, muchísimas gracias. Pues yo quisiera responder esa pregunta porque quiero decir, cada autor tiene su tiempo. Quizá Shakespeare es
es diferente, pero Brecht también tiene su tiempo que corresponde. Y me parece que para que el teatro siempre está atento en la actualidad relacionada con pensamiento filosófico, político, artístico, quizá hay que actuar todo lo que está pasando. Y me parece que si yo hablé diferente época, para mí muy importante. Cada periodo, época es un periodo histórico. Entonces, si tú ves China en 1945, es un país dividida en dos, dominada por Partido Democrático en China y Partido Comunista en China. Y medio a esto viene invasión de los japoneses. Entonces, realmente los chinos están en una crisis crucial de la suerte nación. Por eso fue grande, Mao Zedong lideró esa defensa, digamos, militar, con unos pésimos armamento contra los aviones, tanques de los japoneses. Eso fue el momento. Entonces, momentos 40, durante época de guerra contra los japoneses, propuso que la obra de teatro, la ópera, literatura, tienen que tener una función revolucionaria para construir personajes, hechos históricos desde el pueblo, para que ellos vean, idealizan, digamos, especificalicen a dos clases sociales diferentes. Los trabajadores, proletarios, obreros, campesinados, y otro es los capitalistas. Pero después, en el año después, se fueron los japoneses, llega, entonces vuelve conflicto con dos partidos, entonces comienza otra vez una guerra cruel, hasta que Mao tomó todo el poder sobre China. Entonces allí cambiaron la estrategia, digamos, para las obras de teatro, ópera, etc. Y después, cada 15 años, cada 10 años cambia. Un país siempre tiene nuevos, digamos, nuevos acontecimientos, porque hoy día en la globalización todo el mundo está conectado. Por eso esa pandemia es evidente, que de donde sale se contagia a todo el mundo. Está conectado. Y me parece que actualmente quizá la pelea de todo el mundo contra una gran crisis es la destrucción de nuestra tierra, la contaminación del ambiente. Yo creo que esa es una guerra, tenemos que participar activamente porque eso es de nuestro futuro, de futura vida de nuestros hijos y hijos de sus hijos. No sé si te respondí. Sí, Por favor. sí, precisamente hacia allá, digamos, iba también como una cierta, digamos, el teatro de Brecht se presenta pues para la Segunda Guerra Mundial, y sabemos que la Segunda Guerra Mundial es un fenómeno que coloca casi que, colocó en jaque mate. Sí, entonces es un poco también como esa tendencia que se está dando en la filosofía del existencialismo, darse a la aniquilación de la especie humana, perdón, que encuentra un modo de expresión en el teatro brechtiano y que es precisamente esa expresión brechtiana que empieza a ser asimilada desde otras actitudes para mostrar precisamente que los individuos de determinado lugar del país en cierto momento sienten como los pasos de la aniquilación, ya no de pronto de la humanidad entera, pero sí de su sociedad, de su grupo, y de pronto es el gran aporte brechtiano, y por eso pues escuchaba yo algunos interventores de los que hicieron la intervención, que no hay que hacer a Brecht, pero sí hay que tener, sobre todo por esa parte, porque digamos Brecht sale
un momento en donde la humanidad está a punto de aniquilarse, de autoaniquilarse, está el existencialismo por ahí, los japoneses también, y la filosofía oriental trata pronto algo de eso. Entonces quería como que me comentara un poquito de esa parte, si eso es el gran arte de Brecht como tal. Juan, démosle por favor espacio para la intervención de Jorge Herrera y luego tratamos de concluir con tu inquietud, Claro que sí, vale. porque ya se está haciendo tarde y se está retirando ya mucha gente. Bueno, muchas gracias. Jorge, por favor. Oh, muchas gracias, hombre, y felicitaciones a los participantes y a todos los invitados. No siempre tiene uno la oportunidad de estos espacios para platicar y para debatir un poco sobre un tema tan fundamental como es Brecht y Stanislavski, que de hecho son, pues, sobra decir, los pilares de nuestro teatro colombiano y latinoamericano. Pero, digamos, habría que anotar que el hecho de que el sistema de Stanislavski haya pasado a convertirse en manos de Elia Kazan, Ilia Strasberg y esta señora Adler en una metodología, casi que en una fórmula, ¿no? Puede que haya tenido una utilidad comercial muy práctica, pero fue de hecho una vulgarización y pues hemos sufrido hasta cierto punto las consecuencias de esa vulgarización. Por su parte, pues Brecht no formuló como tal un sistema ni de formación exactamente actoral ni de creación de personajes, pero dejó más bien en sus planteamientos, en su enfoque, dejó abierto todo un campo de experimentación, de investigación y por supuesto que nos compete a nosotros, tanto frente a Stanislavski como frente a Brecht, a partir de lo que plantearon, seguir en nuestro propio desarrollo y encontrar nuevas posibilidades de sus posturas estéticas y teóricas, ¿no? Entonces, no, yo quería dejarlo ahí simplemente. Me preocupa un poco el acercamiento que se hace de Brecht a la creación colectiva, ¿no? Un poco, me parece un poco forzado, aunque interesante, ¿no es cierto? De hecho, pues en ese momento en que se genera o en que generamos, pues porque esto también es creación colectiva, la generación de esa metodología, tanto del té como de la Candelaria, claro, Brecht ya está presente ahí y por supuesto que va a tener en nosotros y sigue teniendo, como lo sigue teniendo Stanislavski, una profunda influencia en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí, yo creo que, digamos, quedan bastantes temas, bastantes hilos sueltos allí para, seguramente para armar otro evento con temas quizá más puntuales. Hoy hemos hecho una visión panorámica de la presencia de Bertolt Brecht en el teatro colombiano y un poco en el teatro latinoamericano. Hemos tratado de explicar de cuáles son como las matrices de pensamiento y de acción política que hacen que Brecht se haga necesario en América y en Colombia, y se han dejado pues pautas muy interesantes sobre qué tanto del teatro contemporáneo, actual, tiene herramientas creadas por Bertolt Brecht, y seguramente esto puede ser un tema muy interesante, estas nuevas formas de abocar el teatro, de abocar la memoria, de abocar la autoficción, digamos, qué tanto hay de brecha allí en eso o qué tanta distancia se puede producir. Si hay alguna otra pregunta, creo que Rafael estaba preguntando sobre los dos Brecht. Creo que también esto es, digamos, un poco se aclaró, está hablando de un Brecht marcadamente político que está atravesado por toda el ascenso de Hitler al poder, y hay otro Brecht que artista profundamente comprometido con la historia del arte teatral, abierto a recibir las influencias de otros teatros del mundo y fortaleciendo una práctica artística donde predomine fundamentalmente el rigor artístico
y la necesidad de comunicar con un público presente y actual. Pero bueno, puede ser que esta respuesta sea muy insuficiente. Si hay alguna otra pregunta, pues podemos hacerla. Si hay alguna, creo que no hay nada. Voy a transmitir un mensaje de Juan Carlos Osorio, que es el coordinador del programa académico la sede del Pacífico. Dice: los invito para que nos acompañen este viernes 4 de septiembre en el conversatorio con la actriz Indira Serrano, en lo que hemos denominado Viernes de las Artes en Buenaventura. Hablamos sobre la reconstrucción de los imaginarios desde las artes. Los invitamos a que puedan ingresar a este evento. El programa de arte dramático en Buenaventura está haciendo una labor muy meritoria y está abriendo unos espacios muy interesantes para el desarrollo cultural y artístico en Buenaventura. De modo que va a ser de mucho interés la conversación de esta actriz. Bueno, no siendo más, quiero agradecer una vez más a todos los maestros que dispusieron de su tiempo y de su interés y hicieron esta preparación de estas intervenciones, todas muy importantes, muy necesarias y muy sesudas, y a todos los que participaron. Tuvimos en un momento más de 150 personas conectadas, cosa que nos place y que nos compromete a seguir creando, programando este tipo de actividades, porque son espacios muy necesarios para actualizar nuestro pensamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias también. Un espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la información. Gracias por el espacio. Feliz tarde para todos. Gracias. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them fairly white, just a jackknife as McHeath did, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears McHeath, dear, so there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear, that you might keep back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And McHeath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tatre, Jenny Dival, Lottie Land, yes, and Lucy Brown. Yes, the line bounds on the right, dear.
Now that my keys back in time. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pretty white. Just a jackknife as McHeath, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears McHeath, dear, so there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear, that you McHeath back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And McHeath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tatre, Jenny Dival, Lottie Land, yes, Sweet Lucy Brown. Yes, the line bounds on the right, dear. Now that my keys back in time. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pretty white. Just a jackknife as McHeath, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears McHeath, dear, so there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear, that you McHeath back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear,
after drawing out all his cash. And my heat spins like a sailor. Did our boy do something rash? Sweet Padre, Jelly Dival, Lottie Land, yes, Sweet Lucy Brown. Yes, the line bounds on the right deal. Now that my